Emil Chireno. Emil está por Zoom con nosotros. Buenas noches, Emil, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa, un placer estar contigo y con tu público. La verdad es que Haití sigue dando mucho de qué hablar, Yulisa. Cuéntanos, Emil, ¿qué cambia al haber pasado la fecha del 7 de febrero, cuando se suponía que terminaba el mandato del gobierno que comandaba el fenecido ya presidente Moïse, y que ponen ante su muerte al señor Ariel Henry, pero con el compromiso de que es transitorio, que tenía que terminar de cumplir el plazo que quedaba, pero llamar a nuevas elecciones? El plazo se cumplió, no hay llamado a elecciones, dice Henry con cierto tino, aunque en una situación convulsa, que no hay estabilidad social para llamar a unas elecciones en este momento en Haití. Es, digamos que, una situación complicada. ¿Cómo lo ves? Bastante. Bueno, el 7 de febrero es una fecha muy simbólica por una razón que tú señalas muy atinadamente, que es el hecho de que se concluía pues el mandato de la administración de Moïse. Pero también esa fecha es muy importante porque también hace 36 años, un 7 de febrero, es que llega a su fin la famosa dictadura de los Duvalier. Esta sería la cuarta transición del retorno a la democracia haitiana a un presidente, que es una transición sin presidente, porque evidentemente no se han podido organizar los comicios que se necesitaban como antesala para que se pudiera dar un cambio de poder. Lo que tú te referías a los grupos de oposición es lo que se conoce como el Acuerdo Montana, porque se hizo en el famoso Hotel Montana de Puerto Príncipe. Y de todos los acuerdos políticos en el contexto actual de la crisis haitiana, es el acuerdo que cuenta con la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil y de partidos políticos de oposición. ¿Y qué es lo que está proponiendo este conjunto de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil? Sencillo, que en ausencia de unas elecciones asuma el poder del país un consejo de transición compuesto por 5 miembros, que se supone que van a organizar en los próximos 2 años las elecciones y van a garantizar que las condiciones para hacer elecciones se puedan dar realmente. Porque el problema es, Yulisa, que Henry tiene un dilema del cual es muy difícil salir. Porque por un lado, él quiere que la persona que asuma o que lo suceda en esa posición sea una persona que venga con legitimidad democrática, que sea el producto de un proceso electoral y que obviamente cuente con un apoyo de la mayoría del pueblo haitiano que pueda votar. El problema está en que celebrar elecciones en ese país, en este contexto, es una tarea, por no decir imposible, digamos que casi imposible, por 3 razones. La primera es que el registro electoral haitiano sigue siendo bastante débil. O sea, a pesar de tener una población adulta con capacidad de votar, de acuerdo a las leyes de Haití, de alrededor de 6 millones de personas, el registro electoral organizado con datos de ciudadanos y con una base de datos que se puede usar para hacer unas elecciones, no llega ni siquiera la cantidad de ciudadanos registrados a los 3 millones, según algunas de las cifras que he visto. Una de las más optimistas hablan de 3.5 millones. O sea que más de la mitad de la población que puede votar no tiene la capacidad de hacerlo porque no hay un sistema instaurado para eso, número uno. Número dos, ¿crees tú que con la crisis de seguridad que hay en Haití ahora mismo y con la incapacidad de los organismos del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, se motivará a alguien a ir a unas elecciones? La verdad es que no. Entonces, las precondiciones necesarias para celebrar unas elecciones verdaderamente legítimas e inclusivas no están dadas en Haití. Pero ahí hay otro problema también, y es que Henry, recordemos, no solamente no fue elegido por el voto directo, sino que cuenta con la legitimación democrática indirecta de haber sido nombrado como primer ministro por el presidente Moïse, a pesar de que el presidente fue asesinado antes de que se hiciera su toma de posesión como tal. Así es. Entonces los otros funcionarios que sí fueron elegidos democráticamente y que su mandato todavía no ha expirado, se quejan de que Henry no representa realmente la voluntad de la mayoría. Uno de esos casos, por ejemplo, es el caso del senador Joseph Lambert, que es el presidente del Senado en Haití, es uno de los miembros de este conjunto de partidos políticos y de organizaciones que se organizaron alrededor del Acuerdo de Montana, que dice que Henry simple y sencillamente no puede seguir ahí. Sin embargo,
No se sabe si por el crimen organizado o porque una parte de la población simple y sencillamente está viendo a quién apoyar, pero la realidad es que no se dieron protestas masivas ayer que pudiesen indicar que existe un malestar generalizado con la continuidad de Henry. Y esa es una de las fichas que juega a su favor en este tan complicado tablero político. Esa también es una lectura. Pero ¿cuándo va a estar Haití en condiciones para unas elecciones? Ariel Henry dice, no hay condiciones políticas en este momento, ni estabilidad social para unas elecciones. Pero ¿cuándo en Haití ha habido estabilidad social y condiciones políticas? Ahora, con la muerte del presidente Moïse, ya más de 6 meses de la muerte del presidente Moïse, tenemos que ir a elecciones. Haití tiene que ir a elecciones para tener, digamos que, un gobierno legítimo, que es lo que se le acusa a la oposición a Ariel Henry de no ser. Pero, Lo que pasa, hay algo, Yulisa. ¿cuándo va a empezar? Bueno, lo primero es que el grado de erosión de la capacidad de la policía haitiana de controlar el territorio haitiano está en su punto más bajo de los últimos 10 años. Es evidente que simple y sencillamente con no controlar partes importantes de la capital, comencemos por el mismo Palacio de Gobierno, hay varias de las zonas que circundan el Palacio de Gobierno a las que no puede entrar la policía haitiana, porque están completamente controladas por grupos de crimen organizado. Entonces, es evidente que unas elecciones que se celebren en esas condiciones no pueden reflejar la voluntad de la mayoría. Además, parte del problema que tuvo Moïse en su mandato presidencial fue precisamente que él llegó con un mandato democrático muy débil. No sé si tú recuerdas que Moïse recibió y se convirtió en presidente menos de 600,000 votos en un país donde más de 6 millones de personas se supone que podían votar cuando él fue elegido presidente. ¿Y qué consecuencia práctica tuvo eso? Bueno, que una mayoría muy importante de la población que no votó por él y que no comulgaba con él, afectó mucho el control del aparato estatal y la imagen que él tenía frente a la sociedad como un líder verdaderamente genuino, porque la democracia, Yulisa, no la podemos ver simple y sencillamente como un ejercicio formal. Hay una democracia sustancial que lamentablemente es imposible de garantizar en este contexto. Entonces la comunidad internacional ha entendido, incluso fíjate que los esfuerzos de apoyar a Haití, yo de hecho te puedo contar de algunos esfuerzos de lo que tangencialmente tengo conocimiento de primera mano, como es por ejemplo los esfuerzos que están haciendo los Estados Unidos, varias reuniones que se han hecho en los últimos meses en ese sentido. Todos están de acuerdo en que hay que hacer elecciones, y cuando digo todo, digo los participantes de muchos de estos encuentros y los países que tienen más incidencia en lo que está pasando en Haití, que obviamente Estados Unidos está a la cabeza. Está muy, muy sólida la posición americana de que sencillamente ahora mismo no hay condiciones, pero sí se reconoce que se tiene que hacer en el menor plazo posible. El problema es que para que esas condiciones se den, y ahí es que está mi preocupación, se necesita un nivel de compromiso de los Estados Unidos mucho mayor del que Haití está recibiendo ahora. Hay dos eventos que vienen en las próximas semanas que quizá puedan significar un punto de mejoría respecto al grado de compromiso de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea. Y es una reunión de donantes para Haití. Hay dos que se va a hacer, una que se va a hacer el 16 de febrero y una que está programada para marzo, en la que se espera que el apoyo que se ha dado, que ha sido muy escueto de parte de los americanos, que solamente se han limitado a dar poco dinero para la policía, cascos, chalecos antibalas, vehículos armados, pero sabemos que eso no es suficiente en este contexto. Si la comunidad internacional no asume un rol de mayor compromiso con el aparato de seguridad del Estado haitiano, nunca habrán condiciones para celebrar elecciones y se mantendrá perpetuamente esta crisis de legitimidad que tiene Ariel Henry. La clave pasa por Washington, no por Puerto Príncipe, como muchas personas piensan. Gracias, Emil. Vamos a ver qué pasa. Espero que la próxima semana tengamos informaciones nuevas sobre Haití y que sean buenas. Y que sean buenas. Pues buenas noches, querido. Buenas noches para ti.